¿Qué significa tamizaje? Pesquisa. Saber quiénes son las pacientes que tienen riesgo de. Brillante. Porque de repente recibimos pacientes que te dicen su marcador es dio positivo pero es normal. ¿Cómo creo? ¿Verdad? Entonces lo que evalúa, lo que hacemos es evaluar la cantidad de marcadores o evaluar pruebas de segundo trimestre es determinar un riesgo, ¿verdad? Entonces las moléculas cromosómicas son responsables del 6 al 11% de las muertes fetales y neonatales, el 50% de las pérdidas tempranas de embarazo y, esto es lo importante, el 97% ocurren sin ninguna historia previa. ¿Sí? Entonces te dice, ¿cómo pues si yo soy joven, soy sano, cómo voy a tener un problema? ¿Verdad? Entonces la mayoría ocurre en mujeres sin ninguna historia previa. Vemos las más frecuentes, como la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13, aumentan su incidencia a medida que aumenta la edad materna. Las triploidías y el síndrome de Turner se mantienen estables sin importar la edad materna. Y este cuadro determina lo que es la edad gestacional, ¿verdad?, con la edad materna y el riesgo de trisomía 21. Entonces, una paciente de 25 años a la semana 20 de embarazo tiene un riesgo de 1 en 1147 de tener un bebé con síndrome de Down. Y una paciente de 38 años tiene un riesgo de 1 en 142. ¿Sí? Entonces, como vimos en el cuadro anterior, cómo aumentaba el riesgo en base al aumento de la edad materna. O una paciente de 32 años a la semana 12 tiene un riesgo de 460 y a la semana 20 tiene un riesgo de 1 en 559. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué disminuye el riesgo? Porque si yo veo a una paciente semana 12 te digo tu riesgo es 1 en 460, pero a otra paciente de una semana 20 tu riesgo es 1 en 560 porque tiene la misma edad? Muy bien. Hay muchos embarazos que van perdiendo temprano, entonces la posibilidad de que un bebé llegue sano en la semana 20 es más probable que no tenga nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un marcador? Es un hallazgo que puede ser ecográfico o bioquímico, no necesariamente está asociado a una anomalía, pero si está presente, ¿verdad?, aumenta el riesgo. ¿Y qué hace ese marcador? Modifica el riesgo inicial. Cuando yo le hablo a las pacientes, me pongo yo de ejemplo, le digo, cuando le explico qué vamos a hacer, le digo, si sale el riesgo alto no quiere decir que tiene un problema, le pongo yo de ejemplo. Tengo más de 40 años, estoy gordo, entonces estoy en el grupo de riesgo para tener presión alta, diabetes, dislipidemia, me hago una análisis de sangre, me tomo una presión y gracias a Dios todo normal, ¿verdad? Estoy en el grupo de riesgo, pero soy medio normal. Entonces, los marcadores, ¿cómo evolucionaron? En los 70, si tenías 34 años, 11 meses, 29 días, 23 horas y 59 minutos, riesgo bajo. 35 años no sería una foto de riesgo alto, acepta tesis, ¿verdad? En los 80, la serología materna, y empezaron a valorarse los marcadores de segundo trimestre. En los 90, serología materna también, marcador del primer trimestre, y en el 2010 ya apareció lo que es el ADN fetal. Entonces, hablando de lo que es la transferencia fetal, y hablamos con Miguel, es el grosor del espacio eco negativo que está debajo o por detrás de la nuca del bebé y que se evalúa de la semana 11 a 13 con 6. ¿Y cómo empezaron a ver esto? En los 90, ¿verdad?, la acumulación de líquido en la nuca, ¿verdad?, en feto con trisomía 21 se dieron cuenta que era mayor. ¿Sí? Y esa acumulación de líquido recibió el nombre de translucencia local en el 92. Los requisitos: un feto de 45 a 84 milímetros, que tenga esta postura, que haya este espacio de líquido entre el mentón y el pecho, que veamos la frente, el hueso nasal, la piel, la punta nariz,
maxilar superior del mentón y vemos la nuca, ¿verdad? La cabeza y el tórax, que ocupa el 75% de la pantalla, un corte sagittal medio, pero eso ya hablaban con Miguel. De repente recibimos imágenes como esta, que no vemos el perfil del feto, ¿verdad? Vamos a ver si está de frente, si está, a dónde está mirando, y miden esa distancia, o un feto hiperextendido que aumenta virtualmente la translucencia nucal. Los calipers se ponen de dentro a dentro en el espacio mayor. Este feto, por ejemplo, que tiene distinto espesor, buscamos el mayor y medimos por lo menos 3 veces. Y si está aumentado, tiene mayor riesgo de tener una cromosomopatía. También, por lo menos cuando yo era residente, si tiene 3 milímetros es anormal, si tiene menos de 3 es normal, ¿verdad? Entonces la translucencia también varía en virtud a la longitud canocauda. No es lo mismo una translucencia de 2,5 en la semana 11, 11 y medio, a la misma translucencia nucal en un feto de semana 13, ¿sí? Entonces, con un solo valor de translucencia no podemos decir está bien o está mal, sino que tenemos que combinar con otras cosas. Y también qué medida es normal y qué medida es anormal para encontrar un bebé con síndrome de Down. Podemos decir, no, para mí, todo lo que sea por arriba de 1 milímetro es anormal y a todo debería ser amniocentesis. Vamos a encontrar todos los bebés, ¿sí? Pero la tasa de falso positivo aumenta mucho. O sea, vamos a hacer muchas amniocentesis, vamos a tener muchos bebés sanos y le vamos a someter a un riesgo. Volviendo a lo que dijiste antes sobre tomar 3 mediciones, cuando salen diferentes, ¿haces el promedio? La mayor. ¿O tomas la mayor? La mayor. ¿Y es malo tomar una sola medida cuando es notablemente sano? ¿O siempre hay que tomar las 3 medidas? Si es una paciente joven y... Te digo, te sale de 1.1. No, si es una paciente joven y tiene 1.1, 1.3, 1.5, ¿verdad? No va a modificar mucho el riesgo. Una paciente de 40 años, 1.3, 1.5 ya te va a modificar el riesgo. Entonces, siempre hay que tomar 3 medidas y la mayor siempre. ¿Sí? Y entonces, ¿qué medida tomamos como normal o anormal? ¿Verdad? Otro tomamos a partir de 5 le hago toditas. Perfecto, van a encontrar el 30% y se van a escapar 70% de psicodonamos, ¿verdad? Entonces no existe una medida normal o anormal. Ducto venoso, ¿verdad? Es una venita que conecta la vena umbilical intrahepática con la aurícula derecha o con la vena cava inferior en realidad. Este fue un trabajo de la doctora Alexandra Matías, que fue su trabajo de fin de curso para ser ginecóloga. Ella hizo trabajo también en los 90 y determinaron que esta es la onda normal del ductus. Ahí se ve otra vez el feto en un diferente, 45-84 milímetros, sin que se esté moviendo el feto. En la zona de la lacing ponemos la muestra con un ángulo menor de 30 grados y la muestra de 0,5 a 1 milímetro. Esta es la onda normal del ductus y es anormal cuando esa onda A pasa por debajo de la línea de base. Ocurre en 3% de fetos euploides. Si vemos un feto con translucencia amplia, es más frecuente que encontremos esto. En la semana 11 es más frecuente, de repente se van a un estudio de macrocromosómicos. Doctor, yo vengo porque me dijeron que tenía el ducto venoso con onda A invertida, semana 11, viene conmigo, después semana 13 y está normal, ¿verdad? Eso ocurre muchísimo, ¿por qué? Porque semana 11 el corazón es muy poco distensible todavía, es muy durito el corazón, entonces es muy frecuente que esté esto, de repetir una semana después y es normal, ¿sí? Cuando está presente hay mayor riesgo de anomalías cromosómicas, también mayor riesgo de efecto cardíaco y por ende mayor riesgo de muerte fetal. Bueno, nuestro marcador de primer orden es la translucencia, ¿sí?
O sea, si una procesión está normal, pero el ducto está normal, al usar la calculadora de riesgo, finalmente no modifica el riesgo. ¿Sí? Vamos a ver cómo influyen estos marcadores de segundo orden después. Después nasal, esta persona es Sir Langdon Down, ¿verdad? Que describió el aspecto de la persona con síndrome de Down, en el que resalta la nariz pequeña. Este estudio, en el 99, que le hacían radiografías a los fetos o a los embarazos interrumpidos con síndrome de Down, que se ve como haya mayor tasa de ausencia de hueso nasal, la radiografía del perfil del feto, del feto muerto, del recién nacido muerto, donde se ve el hueso nasal y acá no. ¿Verdad? Entonces determinaron que hay en los fetos con diagnóstico de síndrome de Down una mayor posibilidad de ausencia de hueso nasal. Con respecto a eso que dijo anteriormente, que si aspiramos a las 11 y salía un ducto venoso con onda negativa y después repetíamos y salía normal, igual considerábamos la primera vuelta, ¿verdad? ¿Y qué pasaría entonces en estos casos de que la gente no se va a las 11, entonces se va a las 13 y consideramos que tiene más falso, o sea... Si se normaliza, lo más probable, o sea, tiene menor chance de tener un problema, ¿verdad? Lo mismo pasa con la ausencia, pero no es correcto repetir el estudio. Ponerle botar haciendo un estudio de ginecología, viene una paciente con riesgo alto de síndrome de Down por la semana 11, ¿verdad? Vos mirando, andan a repetir a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién hacemos caso? Entonces, lo que tenemos que hacer es, sabiendo las condiciones, los requisitos que tiene el estudio para ver si está bien hecho o no, mirar la foto, si cumple el requisito ya hay que pasar al siguiente. Entonces, vamos a poner enseguida eso, ¿sí? Entonces, el hueso nasal, encontraron que en fetos semana 11 a 14 estaba ausente en el 43 de 58 fetos con síndrome de Down, el 70%, y solamente en el 0,5% de los fetos euploides. Acá empezó a aparecer Nicolaides, ¿verdad? Entonces, dos imágenes similares. Acá vemos el hueso nasal presente, acá el hueso nasal ausente. Mismos requisitos para la toma de la fluorescencia, ¿sí? 45 milímetros, cabeza y tórax, corte sagital medio, posición neutra, y se ve como un signo de es igual, ¿sí? Se ve el hueso nasal y la piel, y está ausente en 1 a 3% de fetos euploides, mayor posibilidad de ausencia cuando hay una translucencia amplia. Es muy frecuente no ver hueso nasal en semana 11, ¿verdad? Y en la raza negra. La frecuencia cardíaca, estamos a citar nomás. Vemos el promedio de frecuencia cardíaca de fetos con trisomía 21, ¿verdad? Que es una frecuencia normal. Trisomía 18 también normal. Y trisomía 13 como el promedio está un poco más elevado. A veces una calculada de riesgo, está todo normal, pero justo el feto estaba moviéndose, estaba en una frecuencia de 180 y te modifica ese riesgo, ¿sí? Entonces hay que controlar ese feto, a ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca para ver cómo va bajando después. Entonces el tamizaje es lo que le pregunté, ¿verdad? Un estudio realizado a toda la población. Había un pensamiento, no, este es el riesgo bajo, ¿para qué me voy a pedir? ¿Verdad? Entonces se le hace a toda la población con el objetivo de separar los grupos donde hay mayor riesgo de cierta enfermedad. Al hacer tamizaje nos encontramos con esto. Los fetos que están enfermos y dan positivo a la prueba, los verdaderos positivos. Los fetos que son sanos y dan negativo a la prueba, que son los verdaderos negativos. Los fetos que son enfermos o las personas enfermas con la prueba positiva son los falsos negativos, y los fetos que son sanos y dan la prueba positiva son los falsos positivos. La prueba diagnóstica perfecta sería la que se separe con 100% sanos y enfermos, ¿verdad? Entonces ahora también tenemos nosotros, al hacer medicina materno-fetal o perinatología, es la edad de la mamá. A partir de la edad materna parten todos nuestros cálculos de riesgo.
la ecografía y los marcadores bioquímicos que acá en nuestro país están todavía un poco ausentes, ¿verdad? No estamos tan acostumbrados a pedir. Entonces, cuando hacemos el tamizaje, viene Pepita, que era de riesgo bajo, al pasar a través del tamizaje, queda de riesgo alto, le vamos a evaluar mejor. O viene fulanita, que está en riesgo alto, al pasar por el tamizaje, le sacamos el riesgo alto y sigue un embarazo, como yo digo, no más también aburrido, no hay nada que hacer, ¿verdad? Más que control de crecimiento. Entonces así elegimos, dentro de la población general, a qué paciente le vamos a ofrecer una prueba invasiva para hacer diagnóstico. Entonces, ¿cómo se aplican las pruebas? Hay un riesgo de pre-prueba, la probabilidad pre-prueba y la probabilidad post-prueba, y cómo se van, de acuerdo al resultado, cómo se van cruzando. Como ya estaba acá en el riesgo bajo, ¿verdad? Persiste el riesgo bajo, cómo se va modificando ese riesgo, ¿sí? La edad materna, riesgo previo, le hacemos translucencia, un marcador, tiene su razón de verosimilitud, ¿verdad? Y cómo se modifica el riesgo después de la prueba, ¿verdad? Ese riesgo le pasamos a ver después del hueso nasal y así va modificando cada uno. Entonces pasamos a la historia, la edad materna, en los 80, 70, ¿verdad? Pacientes embarazadas de más de 35 años correspondía solamente al 5% de la población general. Entonces era lógico ofrecerle solamente a esas pacientes pruebas invasivas para determinar la presencia o no de una anomalía cromosómica. Y así encontramos el 30% de chicos con síndrome de Down. Eso cambió, ¿verdad? En los 2000, las pacientes de más de 35 años embarazadas representaban el 20% de las embarazadas, y ahí estaban presentes el 50% de los fetos con síndrome de Down. Entonces no justifica hacer tantas amniocentesis nomás buscando esto, ¿verdad? Hay que hacer algo más. Entonces, usando la edad materna, haciendo muchas amniocentesis, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de encontrar de 50 de cada 100 chicos con síndrome de Down. En los 80, como dijimos, serología materna, marcador de segundo trimestre. Cuando ya residente en ginecología, todavía se aplicaba acá esto. Tenemos el dúo test, que es alfa-feto y beta-HCG. Le agregamos el estriol para hacer el triple test. Subimos un 70% de tasa de detección. Agregamos inhibina A para hacer el cuádruple test. Tenemos una tasa de detección del 65% para falsos positivos del 5%. Esto es combinado con la edad materna. El comportamiento de la serología del segundo trimestre. En el síndrome de Down, la alfa-feto está disminuida, la beta-HCG está aumentada, el estriol está disminuido, así el comportamiento de esto. Entonces tenemos para tasa falso positiva hasta un 70-75% de detección, ¿sí? Esto ya tampoco ofrecen los laboratorios porque nadie pide. Pasamos a los 90, serología materna en el primer trimestre. El PAPA y beta-HCG es el dúo test, cómo se comportan con los fetos diploides, con trisomía 21, 13, 18 y síndrome de Turner. En la serología de segundo trimestre, de primer trimestre, tiene mayor eficacia o mayor tasa de detección si hacemos en semana 9 y 10. Está afectado por la raza, por el peso, el cigarrillo, método de concepción y algunos factores técnicos, porque siempre que vas a aplicar esto te piden que pongas el equipo, que te pongas la fecha de fabricación de la muestra y todo eso. Y tenemos tasa de detección del 65% con la falso positivo del 5%, pero combinando lo que es el test el screening bioquímico con la ecografía, ¿verdad? Podemos hacer de 3 formas. El método Oscar es cuando la paciente viene en semana 12 y se le hace todo junto, ¿verdad? Tasa de detección del 90%, falso positivo 5%. Podemos hacer la prueba bioquímica en semana 9 o 10, la ecografía en semana 12, aumentamos un 3% de tasa de detección. O podemos desglosar también la prueba bioquímica y hacer el PAPA en semana 9, la ecografía en semana 12 con la beta-HCG y aumentamos otra vez un 2% de la tasa de detección. Entonces,
usando lo que es la translucencia nucal más el test combinado, tenemos tres grupos. Un grupo de alto riesgo cuando es mayor a 1 en 50, un grupo de riesgo intermedio cuando es 1 en 50, 1 en 1000, y el grupo de bajo riesgo cuando es por debajo de 1 en 1000. Entonces, a todas las pacientes le aplicamos translucencia más tubo. Acá entran, cuando es desde el 2011, los nuevos marcadores, lo que es hueso nasal y ducto venoso, y la misma prueba ya te vuelve a evaluar este nuevo riesgo, ¿sí? Cuando es mayor a 1 en 100 o menor a 1 en 100, ya ofrecemos la prueba de biopsia de coriales o la amniocentesis con una tasa de detección del 96% y un falso positivo del 2,5%, usando lo que es el test combinado más los nuevos marcadores que son el hueso nasal y ducto venoso. Aumentamos la tasa de detección, bajamos mucho los falsos positivos. Bajar falsos positivos significa no hacer tantas amniocentesis sin sentido. El ADN fetal, el 4 al 10% del ADN libre que circula en la sangre materna representa el ADN fetal, ¿verdad? Está presente a partir de semana 9 o 10 de embarazo, tiene una vida muy corta, una vida media muy corta. Se considera que minutos o horas después del parto o interrupción del embarazo desaparece la sangre materna. Hay un porcentaje que es no concluyente, que hasta un 5%. No es diagnóstico porque lo que analizamos es el ADN de la placenta, no del feto, y nunca excluye la ecografía. La utilidad, detección de 19, 21, 18 y 13 con muy buenos porcentajes de detección, sexo fetal en 100%, RH 100%, T de paternidad también 100%, pero no, para efectos legales no es útil. Enfermedad monogénica con menos porcentaje de detección y complicaciones obstétricas. Podemos aplicar, la hacemos a todas las pacientes, en un mundo ideal, la hacemos en NIP, que es la ADN fetal. Si el resultado positivo, hacemos una prueba invasiva, si es negativo, una ecografía detallada. Podemos combinar el ADN fetal con las pacientes de test combinado primer trimestre, a las que sale un riesgo intermedio le pedimos ADN fetal, si es positivo le hacemos la prueba invasiva, si es negativo hacemos la prueba detallada. Fíjense, cuando sale el riesgo alto, ¿sí? Mayor a 1 en 10, siempre va a la prueba invasiva, no se mete la ADN fetal ahí en el medio. O podemos hacer tamizaje por edad, ecografía bioquímica. Alto riesgo le hacemos NIP, si es positivo es masivo, si es negativo ecografía detallada, si es bajo riesgo ecografía detallada. Es una forma de aplicar la ADN. Tasa de detección del 99%, tasa teórica. Como vimos, hay un 5% que no es concluyente. Entonces, si le sumamos el 5% no concluyente, esto bajaría a 94 más o menos. Y la mayoría de esos fetos con resultados no concluyentes terminan siendo chicos con síndrome de Down o con una leucopatía. Bueno, casos clínicos. El primer caso, una paciente de 28 años, la otra de 31 años, feto de 52, feto de 60, translucencia de 2,8, la otra de 2,5. ¿Qué le dicen a ellas? ¿Cómo? Dos mujeres, edades diferentes. Fernanda tiene más edad, tiene la translucencia más baja. Carolina, de 28 años, tiene translucencia de 2,8. Carolina tiene un riesgo de 1, el previo de 1,740, después la prueba queda 1 en 60, y Fernanda de 1 en 500 queda 1 en 159. ¿Qué le dicen? ¿O qué esperan de esto? Tipo, ¿Eh? Aumentó el riesgo. ¿Qué qué? Aumentó el riesgo.
aumentó el riesgo, ¿cierto? Son todos casos reales, ¿eh? Entonces Carolina, que es la que tenía la conciencia más amplia, que tenía mayor riesgo al hacer la mesentesis y sale el calipo normal, ¿verdad? Entonces el riesgo, o sea, era normal Es normal, y el riesgo era alto, aumentó el riesgo. sí. Y Fernanda, con una conciencia menor que Carolina, ¿verdad? Entonces fue un falso positivo ese cálculo, o no se considera así. Claro, es un falso positivo. Es un falso positivo. Pero esto vamos normal, ¿no? Sí. Fernanda dio positivo así numerado, ¿verdad? Entonces, esta prueba dio positiva y fue positivo, ¿verdad? Entonces, las dos fueron de riesgo alto, entonces nunca le podemos decir a la paciente que usted tiene síndrome de Down, tiene más riesgo de. Siempre expliquen antes de empezar la prueba qué van a hacer, ¿verdad? Porque si quieren tratar de explicar una vez que ya dio riesgo alto, nos escuchen como si somos el profesor de Snoopy, así como ya no tienen para escuchar nada. Entonces expliquen qué van a hacer antes de empezar la curación. Otro caso, esto pasa todos los días. Andrea, 32 años, gestación semana 13, promenorrea, le hacemos la ecografía, me da una longitud coronaria de 92, frecuencia de 2,1, onda positiva, o sea, positivo. ¿Qué le dicen? Ya salió del rango. Pasó del rango. Entonces se encuentra fuera del rango. ¿Sí? Entonces cuando encuentran esto, señora, yo no te puedo determinar riesgo. Vení semana 15, dice la morfológica, y vamos a volver marcadores de segundo trimestre. Si tenemos disponibilidad, otra vez mundo ideal, la hacemos ADN fetal o le ofrecemos el cuadro marcador de semana 16. Pero cuando vos determinaste ya tu longitud craneocaudal, ¿no haces más todo lo otro? ¿O igual lo haces? No tenemos por qué hacer. No tenés, ¿verdad? No tenemos por qué hacer. ¿Sí? Y informás, longitud 92, trastorno local no evaluable, pues se encuentra fuera del rango de la afectación. Cuando empecé a trabajar en privado, me llama un doctor y me dice, doctor, ¿por qué no informaste el riesgo? Y porque el riesgo es muy grande, le digo. Y me dice, vos tenés que hacerlo desde septiembre, ¿no? Y yo soy un poco calentón. Entonces le digo, doctor, si no vas a saber qué pedís, ¿verdad? Estás pasando vergüenza, le digo. Así que lea un poco antes de pedir las cosas, ¿verdad? Entonces informen así. No está bien si te pide si no sabe, pero una vez que le devuelve el informe, ¿cómo te va a reclamar? Así mismo. Otro caso, Julia, 32 años, semana 11,4. María, misma edad, 32 años, edades gestacionales diferentes. 48-82, translucencia de 2,5, de 2,2. El riesgo de Julia, con una translucencia menor, ¿verdad? De 1 en 600 pasa a 1 en 126, o sea, ingresa al grupo de riesgo alto. María, de 1 en 600, aumenta el riesgo, pero persiste en el grupo de riesgo bajo. Usamos como punto de corte 1 en 250. Lo que dijimos, ¿verdad? 2,5 semana 11 está por arriba del percentil 95 y en semana 13 entra algo normal, entre comillas. ¿Sí? Nos hablamos también qué punto de corte vamos a usar. Vamos a pasar esto. Otro caso, paciente de 40 años, paciente de 28 años, misma edad gestacional. Ella tiene una translucencia de 1,3, que fue lo que hablamos, ¿verdad? Ella tiene una translucencia de 2,3 de 28 años. La paciente de 40 años, ¿verdad? De 1 en 50 pasa a 1 en 188. Entonces acá, ¿cómo informan esto? Disminuyó el riesgo. Pero sigue dentro del riesgo. claro. Persiste el riesgo alto, pero se observa una disminución del riesgo. Doctor, ¿puede explicar por qué entra como riesgo y por qué sale o aumenta? Eso es lo que no estoy entendiendo. El riesgo establecido
¿verdad? Para determinar cuál es el riesgo alto, cuál es el bajo, 1 en 250, ¿verdad? En el primer cuadro, acá, vemos los riesgos por edad materna y semanas, ¿verdad? A los 20 años, semana 12, 1 en 1000, a los 41 en 88. ¿Sí? A mayor edad materna, mayor riesgo. ¿Sí? Y entonces, este es el riesgo inicial de Alicia. Al llegar a semana 12, tiene menor riesgo de lo que tenía cuando empezó el embarazo, porque la mayoría se interrumpe, como dijeron, ¿verdad? Y al agregar los datos de 1,3 de relucencia, hueso nasal está presente, el ducto normal, su riesgo disminuye. ¿Sí? Ese riesgo pre-prueba y el riesgo post-prueba, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? Acá el riesgo aumenta, pero persiste en el grupo de riesgo bajo. ¿Sí? Yo cuando les veo a los pacientes mayores de 40 años, y le vamos a hacer solamente la ecografía, les explico que va a pasar esto. ¿Sí? Que lo más probable es que al terminar la prueba ya va a persistir por riesgo alto, entonces sería una buena idea que ya se haga la ADN fetal. ¿Sí? A no ser que encuentre una malformación física que ya sea parte de hacer una mesentesis. ¿Sí? Y esta paciente, 40 años, era Alicia, ¿sí? Dijiste ADN fetal, ¿en sangre periférica? Materna, ¿sí? Porque la ecografía por sí sola, cuando pasa los 40 años, generalmente. Solo porque te salió bien. No salió bien. No, pero te digo, ¿por qué disminuyó su riesgo? No le haces. Lo que quiero saber es por qué no le haces amniocentesis. Porque con este valor de 1,3 milímetros de nuca, ¿verdad? Vamos a ver después. Si Alicia tenía una nuca más de 2,5, más de 3, habría que hacer la amniocentesis, ¿verdad? Pero con este valor de nuca, ella es partidaria de ser estudiada con ADN fetal. ¿Sí? Entonces Alicia viene pero con 3,8 de reducencia local, tiene 40 años, tiene edad, ¿verdad? Entonces hacemos la amniocentesis y sale normal, ¿verdad? ¿Qué le decimos? ¿Y qué le decimos? Que hay que seguir jugando porque se le aumentó la suplente. Claro, no le podemos citar todo bien, ¿verdad? Lo mejor es un diagnóstico, ¿verdad? Hay cómo separas a quienes van a hacer ADN fetal y a quienes van a hacer amniocentesis. Está estipulado, hay dos tendencias. Mayor de 3 milímetros directamente ya va a amniocentesis, o otro grupo dice a partir de 2,5 la tasa de ocurrencia de enfermedad genética y cromosomopatía muy alta se llama amniocentesis. ¿Sí? Entonces estamos en un capítulo gigante, se llama translucencia nucal amplia y cariotipo normal. Entonces decimos, tú no tiene Down, pero no te puede dar todo normal porque con 3,8, ¿verdad? Estamos en el límite acá. Fetos vivos y sanos, Alicia va a tener entre el 70% de posibilidad que esté normal, una buena chance. Pero hay que descartar efectos cardíacos, anomalías vasculares, anemia fetal, hipoproteinemia o una infección fetal, ¿verdad? Entonces, acá vemos la aneuploidía que estamos hasta ahora estudiando. 0,2% por debajo de 2,5 va a tener un problema cromosómico. Por debajo de 3,5% y así va aumentando el porcentaje a medida que aumenta esa nuca. ¿Sí? Pero entran los riesgos de muerte fetal. ¿Sí? A medida que aumenta la nuca también va aumentando esa posibilidad de muerte fetal y de efectos mayores. Entonces, si encontramos una
docencia amplia, hacemos sentencia tan normal, donde puede estar todo bien, tranquilo. Entonces vamos a seguir teniendo TBB. El riesgo de hepatías, a medida que aumenta la nuca, también ven como el 3% de los chicos que tienen por debajo de 2,5 milímetros de nuca van a tener neuropatía. El 15%, ¿sí? Están por debajo de 3,5 y aumenta hasta, perdón, este no es porcentaje, este es 15 de 1000, 30 de 1000, 65 de 1000 y 125 de 1000 chicos de acuerdo a la nuca. Entonces, ¿cómo hay que, el camino que debemos seguir? Hacemos la ecografía semana 11-14 con docencia amplia, hacemos velocidades coriales y ecografía. Si hay defecto cromosómico ya tenemos el diagnóstico. Si sale normal o no hay anomalías, le repetimos la ecografía semana 14-16, empezamos a mirar corazón. Si hay una anomalía mayor, pues ya encontramos un feto muerto, ya tenemos diagnóstico. Si no hay anomalías, persiste la docencia tan amplia, le podemos llamar ya como un edema nucal. Y le pedimos screening de infección y le hacemos una anocentesis buscando otras enfermedades que no sean cromosomopatías. Si no hay anomalía y esa translucencia se volvió un pliegue normal, pasamos a ecografía semana 20-22, donde le hacemos una ecografía morfológica, le hacemos un ecocardio y si todo es normal, ahí podemos decirle lo más probable es que tu bebé no tenga nada. O le podemos decir que tu bebé no tiene nada. Ahora mismo tengo un seguimiento, vino semana 12 con hidroma quístico, todo el feto era, parecía un globo, ¿verdad? Lloramos todos juntos por el tercer embarazo que le dio a la paciente. Vino semana 16, ya para esperar que esté muerto su bebé, ¿verdad? Y estaba totalmente normal, ¿verdad? No había ni rastros de la ausencia del hidroma, no había rastros. Su ginecólogo le había pedido una ADN fetal que vino normal. Le ofrecí una anocentesis buscando, vamos a ver enseguida qué, y vino normal. La morfología está normal. Le hicimos un ecocardio hace 2 semanas, está normal, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad? Todo normal. Pero cuando tenemos todo normal, ¿verdad? Podemos tener cualquier otra cosa. Entonces, ahí dijiste en semana 14 y 16 repetir la miocentesis. ¿Y sería para realizar microarreglos? Podemos buscar microarreglos y buscando síndrome de Noonan, que es muy frecuente, sobre todo en el hilo maquístico. Si hay el hilo maquístico y el feto es masculino, hay mucha chance de que tenga síndrome de Noonan. Entonces, cuando vamos a empezar a hacer marcadores, siempre pongo entrenamiento, ¿verdad? Tenemos que saber qué estamos haciendo, tenemos que saber cómo hacer disponibilidad, ¿verdad? Si podemos hacer una buena ecografía, si no podemos hacer una buena ecografía, le decimos a la paciente, yo no puedo entrar con otro. Si tenemos disponible la ADN fetal, si tenemos disponible el duo test, el cuádruple test, todo esto tenemos que saber para ofrecerle al paciente. Tenemos que saber qué hacer con ese resultado. Porque pasa mucho, vos le decís, doctora fulana, doctor fulano, a esta paciente hay que hacer una sentencia, no, ya pida ADN fetal nomás, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al resultado, ver qué prueba le vamos a ofrecer al paciente. Tenemos que manejar qué métodos y qué le podemos decir al paciente con cada método diagnóstico. Si le hacemos una mesentesis solamente para hacer cariotipo y te dice está normal y Down no tiene, pero puede tener otra enfermedad genética. Pero entonces, saber qué tenemos disponible para qué ofrecerle. También respetar el deseo del paciente. Te dice de repente, ¿vos qué vas a hacer? Y yo le respondo, ojalá que nunca tenga en la posición de definir qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque si vos le decís, ¿para qué me te vas a hacer si te está todo bien? ¿Verdad? Y empezarle con una enfermedad y te dice, bueno, me no me haga. O al revés, vos le decís, no, hacerte sí o sí, tenés que hacerte esto. Y sale normal. O me dice que me haga correr un riesgo innecesario porque es normal. Entonces a la paciente hay que informarle el resultado de la prueba y ofrecer las pruebas que están disponibles y que la paciente decida, hacer el consentimiento informado. Nunca tomar la decisión por la paciente. Seguimos con morfología más allá, que es de casa rato.